Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Banjo Nazaret, el maestro Banjo Nazaret Corso Mandujano, y hoy trabajaremos un tema importante en políticas educativas de educación especial en la Universidad de IEXPRO, con el apoyo de la doctora Náfate Martínez Asunción. Este tema que puede ser de ayuda para todos, el tema de multiculturalidad e interculturalidad en la educación. Es un tema que tiene mucha historia, trae mucha información de la cual hablar, pero trataré de hacerlo de una manera sintetizada y muy viable para que todo aquel que lo consulte se lleve una idea general de este tema. Como todos sabemos, a lo largo de la historia se han presentado eh, diferentes situaciones en el trayecto de la sociedad, ¿no? Y esta parte que entra el dominio de la cooperación y lucha, bien la aceptación y el rechazo, que generan esta parte de la guerra y la paz, ¿no? La historia muestra ejemplos muy claros a lo largo de la historia de dominio y avasallamientos entre los pueblos, ¿sí? O sea, habían pueblos en los cuales o existía la cooperación entre pueblos o bien dominaban a ese pueblo, siendo el pueblo más fuerte o superior al pueblo menos dominante, ¿no? Actualmente vamos a ir apostando por esta parte, ¿no? De la igualdad y el respeto. Eh, Esta parte también de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son elementos fundamentales que nos sirven para ir mejorando esta parte de la situación en la que vivimos actualmente, ¿no? La construcción de nuestro mundo actual directamente requiere de nuevos modelos o nuevos modos o nuevas formas de intervenir a estos diversos grupos humanos y sus culturas. Como todos conocemos y todos sabemos, existen muchas culturas en el mundo, ¿sí? Estas culturas son muy diversas, tienen su tradición, su autonomía, tienen ejes, pilares que dividen ciertas tribus, ciudades, países a lo largo del mundo, ¿no? A favor de, ¿qué vamos a apostar? A favor de una mayor igualdad y respeto, ¿sí? Que estas dos palabras sean importantes y que se trabajen a lo largo de eh, los derechos humanos, ¿no? Que sean todos tomados por igual y de cierta forma con un respeto igual para todos, ¿sí? Entonces, estos dos términos nos llevarán a una construcción muy sólida, ¿sí? Del mundo actual. Eh, en el cual nosotros tenemos que buscar nuevos modos de relación entre los diversos grupos humanos y las culturas. ¿Cómo podemos relacionar? ¿Cómo podemos aceptar a esta persona que es diferente, ¿sí? Que tiene ideologías diferentes, religión diferente? Pero la idea es que nosotros aceptemos, ¿sí? Aceptemos la diversidad y la cultura que ellos presentan. Estos dos términos que actualmente eh, están de boga, ¿sí? El primer término, la multiculturalidad, más o menos se puso de moda a partir, o bien aparece, y se pone en moda actualmente, aparece a los finales de los 60, ¿no? Y el segundo término, la interculturalidad, aparece a finales de los 70, ¿sí? Entonces, a lo largo de la trayectoria que se ha venido dando desde esa fecha hasta la época, ¿sí? Ha habido un campo muy grande de investigación, ¿no? Un campo muy grande de investigación, gente que se ha preocupado por las disciplinas universitarias, las disciplinas escolares, de la enseñanza, de la aceptación de esta parte de la cultura, ¿no? Y directamente eh, no ha nacido como tal una teoría, ni un modelo teórico práctico, pero sí ha existido y está existiendo esta parte de una intervención educativa, ¿sí? Entonces tendemos que dar esta parte de la revisión, ¿no? Una revisión de un problema antiguo, un problema que se remonta a los pueblos, ¿no? A los grupos sociales en los cuales existía problemas entre ellos, existía roce entre ellos, y todo esto se ha
traído a la época, ¿no? Entonces tenemos que ir rompiendo estos paradigmas para poder ir mejorando esta parte de, la, de las culturas, ¿no? Una perspectiva general, vamos a hablar acerca de una perspectiva general con base a los diferentes enfoques y los diferentes modelos que se presentan, ¿sí? De estos dos términos, lo multicultural y lo intercultural. Vamos a ver qué diferencias hay o qué términos atañen a cada uno de ellos para que vayamos a hacer una comparativa, ¿sí? Entonces, estos enfoques y modelos tenemos 4 de ellos importantes. Sales y García recientemente agrupan los modelos y los programas en torno a las políticas actuales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas políticas son estas 4 que aparecen por aquí, ¿no?, en pantalla. La política asimilacionista, ¿sí? Esta política de asimilación de los modelos y programas de compensación. Una política integracionista, ¿sí?, de los modelos de relaciones humanas. Una política pluralista de un estudio de un grupo cultural. Y por último, una política intercultural de modelos y programas interculturales. Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Para que nosotros podamos ver, ¿sí?, podamos visualizar cómo en cada uno de ellos, qué beneficios y qué situaciones y qué estructuras tienen, ¿sí? La parte derecha nos habla de la parte multicultural y la parte, viendo de frente, sería la parte izquierda, la parte derecha, la pluricultural, ¿sí? Entonces, en el primer recuadro, con el puntero voy a indicar, hablamos acerca de que la parte multicultural busca producir y produce sociedades paralelas, ¿sí? Paralelas. En cambio, la pluricultural busca producir sociedades integradas y relacionadas simétricamente entre diversas culturas, ¿sí? Vemos la diferencia que se da en estas dos partes, ¿sí? Regresamos al anterior y dice, el lema de multiculturalismo es, a pesar de que somos diferentes, tenemos que aprender a convivir sin agredirnos, es decir, respetándonos, ¿sí? El lema de la parte contraria es, a buena hora somos iguales y diferentes, aprendamos a convivir enriqueciéndonos recíprocamente. Si logramos identificar estos términos, ¿sí? Vamos con el siguiente, dice, las políticas multiculturales evitan los desencuentros. En el siguiente nos habla de las políticas interculturales, promueven los encuentros. En uno evitan para trabajar paralelamente y en este de la parte intercultural promueven los encuentros, ¿sí?, interculturales. En uno promueve la tolerancia, ¿sí?, y en otro promueve el diálogo, ¿sí? Bien, vamos al siguiente, dice, no erradica los estereotipos y prejuicios que contaminan las relaciones entre las personas diferentes. En el otro, en la parte intercultural, sí buscamos erradicar los prejuicios, ya que estas son la base de la estimación social y la discriminación social. Entonces, pretendemos que todo esto se elimine, ¿no? Las políticas multiculturales son acciones afirmativas. Las políticas interculturales son acciones transformativas, es decir, buscan transformar las relaciones de interculturalidad negativa en positivas, ¿sale? Y por último nos dice, la racionalidad multicultural es una racionalidad monológica, ¿sí? No reconoce al otro como interlocutor válido, o sea, solo se centra en uno, ¿sí? No le importa lo demás. Por otra parte, la racionalidad intercultural es comunicativa, parte del reconocimiento del otro interlocutor con quien comparto en situaciones de diálogo una comunidad de valores transculturales. O sea, sí toma en cuenta al demás, sí toma en cuenta al otro y lo trata no solo de tomar en cuenta, sino de incluirlo y volverlo parte de una cultura. Bien, estas diferencias que vemos en esta parte de paralelo de los dos términos nos hace un cambio de perspectiva, ¿no?, de la referencia que hablamos en estos dos términos. Entonces,
Pasando a los enfoques, modelos y programas de la educación multicultural, directamente en el marco escolar, que es donde se va dando esta división. Desde ahí iniciamos con las divisiones, ¿sí? Desde la etapa escolar. Entonces vamos a ver los enfoques, los modelos y algunos programas y políticas de actuación. Dentro de los enfoques vemos el primero, ¿no? Que es hacia la afirmación hegemónica, ¿sí? De la cultura del país, ¿sí? En el cual estamos. Este enfoque maneja tres modelos. El primer modelo es el asimilacionista. Este asimilacionista nos dice que el alumno o los alumnos de minorías étnicas, ¿sí? Se incorporan al sistema escolar normal, ¿sí? Pero no contemplan las peculiaridades e identidades culturales de origen. O sea, la persona o el niño, ¿sí? Tiene que incorporarse, pero tendrá que adaptarse a lo que se está enseñando o lo que viene de la enseñanza, ¿sí? El compensatorio, que es el siguiente modelo, nos habla acerca de las diferencias culturales que se consideran como un déficit que no les permite que logren el éxito escolar, ¿sí? Entonces va a verse necesaria una recuperación de la información con programas de educación compensatoria. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Vamos a ver que con base al rezago que se da por los temas generales no contextualizados de la parte cultural, va a haber un rezago. Entonces se da una recuperación que se le denominaría compensatoria, ¿sí? Y por último hablaríamos del segregacionista. Este modelo directamente es de una sociedad claramente fragmentada, ¿sí? Se regla en las minorías étnicas a las especiales, impidiendo o dificultando su acceso al sistema educativo de la cultura dominante, ¿sí? Hablaríamos de hace unas épocas atrás, cuando los de color, las personas de color, no podrían llevar una educación. Hablamos de las escuelas españolas, si no eras de una cierta categoría, no podías ingresar a una escuela, ¿sí? Etcétera, etcétera. Son las segregacionistas, ¿no? Las que se enfocan solamente en una forma de enseñanza y no le importa aperturar a los demás. Si tú no eres de una línea o un linaje, digamos, no puedes ser parte de, ¿sí? Bien, estos modelos vienen con algunos programas y políticas de actuación, ¿sí? Por ejemplo, el programa de inmersión lingüística a la lengua del país en el cual están, ¿sí? Es muy particular del primer modelo, ¿sí? O sea, tratan de generar un lenguaje común, por ejemplo, el español, ¿sí? O el inglés, un lenguaje global, para que el niño aprenda, ¿sí? En el siguiente modelo habla acerca de programas de educación compensatorias y programas remediales para el aprendizaje, ¿sí? Tratan de generar programas, estos programas de, digamos, para ir ayudando a las personas que tienen rezago. Y en el tercer modelo, las políticas que hablan acerca de organización de escuelas para minorías étnicas, ¿sí? Marginadas, el ejemplo que les daba, ¿no? El ejemplo de las escuelas de color, y las escuelas para blancos en esa época cuando decían, bueno, esta escuela es para blancos y no puede entrar ninguna persona de color. Entonces, ahí estaban los programas y políticas, ¿sí? Y pasamos al siguiente enfoque, que es hacia el reconocimiento de la pluralidad y de culturas en el aspecto parcial o global dentro del marco escolar. La parte plural de las culturas y parciales, ¿sí? La parte del modelo nos dice que esta parte del currículum multicultural será la modificación parcial o total del currículum escolar. ¿Mediante qué? Puede ser mediante la introducción de contenidos multiculturales, ¿sí? O sea, tratan de dar parcial a la cultura en la que están esos contenidos curriculares que le pueden orientar y servir. Y vemos algunos programas en políticas de actuación. Hablaría de el currículum aditivo, incorporado a algunos contenidos étnicos, ¿sí?
especiales o específicos del contexto en donde están, ¿sí? El programa infusionista, el cual plantea como eje transversal la parte multicultural. ¿Sí? Un eje en el cual los contenidos base van a tener una parte transversal que van a ir apoyándose de los elementos interculturales en el cual están establecidos, ¿sí? Y el programa de transición, que se supone reconoce la lengua materna como paso a la enseñanza del idioma del país en el que vive, ¿sí? Esto es muy importante. Un currículum multicultural nos va a dar el hecho de que si eres de una zona étnica en el cual tienes un idioma, un lenguaje específico, pues contextualizar los libros, el programa a tu lengua, ¿sí? No que te lleguen en una lengua que ni siquiera vas a poder conocer, ¿sí? Seguimos avanzando en esta parte y vemos las orientaciones multiculturales que se vienen dando directamente por la persona, ¿sí? Vamos trabajando el mismo elemento del enfoque del reconocimiento de la parte plural y la parte parcial, ¿sí? Y viene la otra parte, que sería la orientación multicultural. Dentro del programa viene el desarrollo del autoconcepto y la parte del autoconcepto, ¿sí? El pluralismo cultural nos habla de el reconocimiento del derecho a la expresión propia, la identidad cultural y las minorías étnicas en las escuelas que se producen y directamente se propone en la separación parcial o total de los grupos en una institución, ¿sí? O sea, vamos a hacer unos subgrupos dentro de la institución para que podamos lograr un aprendizaje en ambos grupos, ¿sí? Entonces se crean escuelas con grupos minoritarios orientados a preservar la cultura peculiar, ¿sí? Y de igual forma, se generan programas de mantenimiento para la lengua materna específica de ese contexto, ¿sí? Bien, dentro del siguiente, hablaremos del siguiente enfoque, que es hacia una opción intercultural basada en la simetría cultural. Manejamos dos elementos, ¿sí? Que el segundo elemento holístico lo comparte el enfoque que le sigue, ¿sí? Que habla acerca de la educación no racista, ¿sí? Esta es una opción intercultural basada directamente en una simetría cultural, o sea, que tengamos esta simetría que sea, digamos en otros términos, igual para todos, ¿sí? Hablamos de la educación no racista. Entonces, debemos procurar en esta parte educar en valores, la transmisión de valores y las conductas racistas, tenemos que trabajar en ellas, ¿sí? No vamos a cuestionar la parte de la ideología. Somos libres a recepcionar y a recibir cualquier persona, ¿vale? El siguiente habla hacia una sociedad más justa, luchando contra la asimetría cultural, social y política. La asimetría viene siendo la parte contraria del tema anterior, ¿sí? El tema anterior hablaba acerca de la simetría, este habla acerca de la asimetría. Y hablaríamos del holístico de Banks, ¿sí? Aborda la educación intercultural desde la escuela en un enfoque institucional, incorpora elementos de denuncia y de lucha contra la discriminación y el racismo, ¿sí? Y de igual forma hace un elemento antirracista, ¿sí? Denuncia la parte de la cual, si se está generando esta parte del racismo, podemos denunciar y tenemos que hacer una conciencia en la persona, en el contexto y en el grupo en el cual estamos trabajando, ¿sí? Estos programas también se trabajan con un enfoque de educación para adultos, ya que la parte de la situación antirracista, ¿sí? Se ve en algunos casos maxificada en los adultos, los cuales pasan vía aprendizaje a los hijos y generan el racismo en unas edades tempranas, ¿no? Entonces, también se da la parte de los programas de educación para adultos y en este enfoque directo el ejemplo de Samba, ¿no? Hay un ejemplo ahí de las escuelas que se dan para las personas adultas en educación a la situación antirracista y la situación radical, que es el otro término que viene por acá, que habla acerca de la acción de generar conciencia
realizarla al interior de las minorías culturales marginadas. Y tenemos que vincular estos procesos, ¿sí? Con el proceso educativo, el proceso organizativo y los procesos políticos. Tiene que ir de la mano todo para que sea una acción completa, ¿sí? Que tanto como la escuela, como las organizaciones en las cuales están y la política o el presidente y demás, den a conocer todas estas guías y todas estas acciones que no debemos realizar ante estas situaciones. Y por último, hablaríamos del enfoque global que incluye la opción intercultural y la lucha contra, ¿sí? Es un proyecto en el cual se está estableciendo y se están generando estas partes de valorar la diversidad, ¿sí? Valorar la diversidad y promover la igualdad en el contexto escolar, en el entorno escolar, ¿sí? De igual forma, tenemos que educar para una ciudadanía multicultural que acepte las razas, que acepte las religiones, que acepte los credos, que acepte las diferentes situaciones y la diversidad que existe en la población próxima, ¿no? Dentro de los programas que por ahí se ven, es el programa de educación para la responsabilidad social. Un programa que se trabaja directamente con los niños para ir generando conciencia, ¿no? Para ir generando conciencia y con la sociedad en general, para ir generando conciencia de esta situación, ¿sí? A manera de conclusión, directamente hablaríamos del ejercicio del pluralismo, ¿no? Que es directamente un reto para todas las sociedades, para todos los contextos que generan y establecen, digamos, ciertos parámetros en virtud a la tolerancia, ¿sí? O sea, estamos en oposición a la parte simétrica que supone esta parte de la desigualdad, ¿sí? Desigualdad de condiciones eh, para la sociedad en general. Tenemos que tratar de dar una simetría, ¿sí? Una parte que todos tengan la misma oportunidad y que todos podamos trabajar y respetar con las diferentes culturas y diferentes ideologías y pensamientos que tenemos, ¿sí? Y lanzan dos preguntas importantes, ¿no? Que podemos hacer en cuestiones propias. Tolerar, ¿hasta dónde podemos tolerar esta parte? ¿Sí? Pregúntate a ti si hasta dónde puedo tolerar o puedo ser tolerante ante la multiculturalidad y la pluriculturalidad, ¿sí? ¿Qué tan flexible soy? ¿Sí? ¿Qué tan abierto soy para ello? ¿Sí? Otra pregunta que te puedo hacer es, ¿hasta que cada grupo cultural establezca sus propias leyes, una propia dinámica, ¿sí? Cerrada? Entonces, si tenemos o conocemos diferentes culturas en un mismo contexto, ¿tú hasta dónde podrías entrar en esta dinámica? ¿Sí? En esta dinámica sería una dinámica abierta, una dinámica cerrada. ¿Cómo actuarías ante esto? ¿Sí? ¿Cómo generarías la parte de la comunicación dialéctica? ¿Sí? Eh, y bien, hablamos de hasta que la sociedad mayoritaria determine que se puede tolerar, esto se generaría como algo, un conocimiento, un aprendizaje general global, que el cual se extendería, ¿sí? Pero esto solamente se generaría hasta que la mayor parte de la sociedad lo pueda tolerar, ¿sí? Entonces yo dejo esta reflexión de Bartolomé Cabrera, que hablan de la parte del budismo, ¿sí? Entonces, es una reflexión que nos deja a pensar de manera propositiva, ¿sí? Y nos invita a ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes al reconocimiento entre las culturas y directamente a la dinámica intercultural, ¿sí? Tenemos que tratar de tolerar a los niveles de aprendizaje, ¿sí? Porque todos somos diversos, todos tenemos diferentes situaciones, ritmos y métodos de aprendizaje. No todos aprendemos igual. Entonces, desde ahí iniciamos la tolerancia y desde ahí iniciamos la multiculturalidad, ¿sí? Desde el respeto al otro, al saber que tiene sus propios ritmos, que tiene sus propios niveles de aprendizaje, e introducimos a este grupo de personas que hasta hace unos años eran más segregadas, el grupo de personas con discapacidad.
qué tan tolerante eres o qué tan eh, propicio puedes ser tú al ver a una persona con una discapacidad y tú poder intervenir en el aprendizaje de él. No generar barreras, al contrario, ¿cómo yo puedo intervenir para que tenga un mejor conocimiento, para que pueda desarrollarse en el contexto próximo que él tiene, que es, no sé, podría ser su casa, su ambiente familiar, su colonia, hasta su estado, ¿no? Dependiendo de los alcances que pueda tener la persona y de la discapacidad que pueda tener. Entonces, hablando de discapacidad de personas que han venido siendo oprimidas a lo largo de la historia y hasta hace unos años todavía se ha empezado a alzar la voz por este grupo de gentes eh, que presentan muchas barreras que la sociedad misma le impone, y esas barreras vienen siendo la simetría, en la parte de la función asimétrica. No vemos el hecho de que eh, un simple, una simple grada, una simple banqueta sin rampa es una barrera estructural muy compleja para una persona que está silla de ruedas, ¿no? O para una persona que tiene problemas en el tren inferior, ¿no? O bien una situación de generar situaciones para personas ciegas, ¿sí? Eh, no habilitar espacios. Y por ejemplo, y pongo un ejemplo simple para terminar, ¿no? Cuando tú estás parado en un crucero importante del cual no hay un paso peatonal eh, y ves en tu lado, ¿no? Ves a tu lado derecho, ves a tu costado y se encuentra una persona con bastón y lentes. De entrada, los bastones vienen por colores, ¿no? Blanco y rojo, y lisos en algunos, que indican diferentes cosas. Pero bien, vemos a la persona, ¿qué harías? ¿Sí? Yo he visto gente que son fantasmas para ellos, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta que está esa persona y que tiene un impedimento físico, un problema de ceguera, ¿sí? Y nosotros no damos esta parte, no nos volvemos sensibles al hecho de decir, lo ayudaría para que pase al otro lado y posteriormente orientarlo, preguntarle hacia dónde va. A lo mejor está perdido, ¿no? Y está buscando algo para orientarse y volver a retomar el camino. ¿Tú qué harías? ¿No? Te dejo con esta eh, pregunta para que la analices y digas, eres de las personas que te acercarías y le dirías, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy tal persona, ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo orientar? ¿Te puedo guiar? ¿Te puedo cruzar? ¿Sí? ¿O eres de las personas que eh, se quedaría con los brazos cruzados y únicamente sería un fantasma para él? Bien, con esto terminaría el tema de hoy, la presentación que les dejo. Espero y haya sido de provecho y espero y les haya gustado, ¿sí? Por hoy me despido y en un futuro seguiré subiendo unos videos, ¿sale? Se despide de ustedes, cuídense mucho y suerte en todo.